Jorge Sigal y Santiago Kovadlov. Dos ensayistas, dos amigos de la vida. 60 minutos y todos los temas del mundo para conversar. Café La República. El placer de una charla de domingo. Vermut, política, filosofía, poesía y lo que venga. Café La República. Un lugar para encontrarse. Por la 1110. La radio pública de Buenos Aires. 1:04, empezamos el Café de la República, el Café La República, y hemos tenido una primera parte creo que bastante intensa. Bueno, a nosotros siempre nos resulta apasionante entrevistar gente, la gente que elegimos, la elegimos nosotros, así que nos gusta entrevistarla. Pero ahora llegó el momento de hablar de algunas cuestiones. Déjame que te pregunte, a tus 83 años, ¿cuándo estará el trío nuevamente? El Por trío favor. Orfeo, Sí. con Ana Victoria Chávez en piano, Federico Mujana en violín y yo en la lectura o en la interpretación de textos. Vamos a volver a actuar este jueves 18 de diciembre en Albur, Callao 435, a las 21 horas, con un espectáculo que se titula Bajo el cielo de París y remite a la poesía y la música de Francia. Y que es hermoso, yo lo hablo con fundamentos, porque ¿Usted ya participó? Por supuesto, Muy por bien, supuesto. muy Y bien. Ya es muy estuvo lindo, con nosotros. lo recomendamos. Las entradas Plateanet, ¿no? Plateanet, Plateanet. exactamente. Muy bien. Vamos, Santiago, con Vamos a algunas nuestro conclusiones. encuentro. Después Sí. le vamos a pedir a Mónica que nos diga, han llamado algunos oyentes. Bueno, vamos a ir... Yo vamos a ir. diría, Jorge, Sí. que el recorrido que hemos hecho en la primera parte de nuestro programa abarca tres conceptos. El de la memoria, unida no solo al pasado, sino también a la calidad del porvenir. El del hambre, entendido como algo que uno no tiene, sino que lo tiene a uno y lo atormenta, allí donde la indigencia y la pobreza tienen todo el protagonismo. Y el de la vejez, entendido como una tarea. En la articulación de esos tres conceptos me parece a mí que podríamos encontrar nosotros el hilo conductor de la primera parte de nuestro programa de hoy. El editorial dedicado al ensayo que escribió José Claudio Escribano en el suplemento Ideas de la Nación del pasado sábado, hay un testimonio infrecuente, porque, como bien decías vos en tu editorial, ese texto no solo recuerda lo que se hizo cuando se jugó a las juntas militares, recuerda primordialmente si estamos en condiciones hoy, a 40 años de distancia, de tener claro lo que implica ese juicio a las juntas militares, las posibilidades que abrió en términos del entendimiento de lo que es la ley, como bien decías vos, y en términos de la posibilidad de advertir hasta qué punto la política, en el orden del ejercicio democrático republicano, ha sido consecuente con las enseñanzas que nos dejó ese juicio tan extraordinario que alcanzó no solo repercusión en todo el país, sino fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con el mundo en el que vivimos, donde la ley, la democracia y la república siguen siendo una tarea pendiente. Yo creo, Santiago, que le hemos dado quizás una interpretación al ensayo de Escribano, al calor de una cuestión. A veces damos por sentado que ese juicio histórico a las juntas militares, que fue tomado como ejemplo mundialmente, es un ejemplo que no hay, digamos, no hay en la historia. Un ejemplo con las características que tuvo este juicio que se hizo en la Argentina para terminar con el ciclo. Yo diría que fue fundamental para terminar con el ciclo habitual desde 1930 de la Argentina, de gobiernos civiles interrumpidos por gobiernos militares. Como estuvo estos 20 años en cuestión, el juicio a las juntas no estuvo en cuestión, estuvo deliberadamente opacado por una política maniquea que llevó adelante el kirchnerismo.
Empezó en 24 de marzo del año 2004 con un discurso de Néstor Kirchner en la ESMA, donde, entre otras olvidos que tuvo, olvidó el juicio a las juntas. No lo mencionó. Vengo a pedir perdón por todo lo que la democracia no hizo por los derechos humanos. Y a partir de ahí empezaron los derechos humanos. Escribano toma ayer, Escribano, vuelvo a decir, que es un hombre muy importante, digo, representativamente muy importante, toma el juicio a las juntas militares y dice, está vigente, genera un precedente que es para siempre. La ley por sobre todas las cosas. Es muy importante. Hasta hace poco, Santiago, en la campaña electoral, tuvimos discusiones. Recordarán algunos las discusiones con Victoria Villarroel por la reivindicación de los crímenes de Estado, si era o no era reivindicación, las contestaciones de muchos defensores de los derechos humanos a Victoria Villarroel. Es decir, no estamos hablando de un tema de antes. Ni tampoco estamos hablando de un concepto de la ley que se ha establecido, asentado y consolidado en la percepción social y política de la Argentina. Estamos hablando de una deuda. Porque una cosa significa interpretar lo ocurrido como un hecho que está inscripto en el campo del delito, en el campo de la violación de los derechos humanos, y otra cosa es haberse valido de lo ocurrido para ganar protagonismo político como hizo el kirchnerismo. Esto me parece a mí que es muy importante también subrayarlo, vos lo estás haciendo. Hubo una instrumentación perversa de los hechos del pasado. ¿Por qué? Porque la unilateralidad que caracterizó la lectura que se hizo de lo ocurrido estaba al servicio de un proyecto de afirmación ideológica y de afirmación política. Escribano nos devuelve a la complejidad del tema. Incluso nos devuelve al debate. Eso es. Nos pone en eje el debate. Entonces, discutamos ese juicio que muchos, ahora lo dice Escribano, pero ya se había dicho, muchos analistas políticos y estudiosos de la política lo habían dicho, es el inicio verdadero de la democracia, porque esa decisión de Alfonsín, que fue una decisión que costó sangre, sudor y lágrimas, decir, vamos a juzgar a las juntas militares, hubo un debate en la Argentina, hubo unos cuestionamientos, hubo sublevaciones militares, pero se terminaron los golpes de Estado. Sí. Empezó la Argentina democrática. Empezó la Argentina democrática en un continente que estaba lleno de todavía gobiernos militares. Así es. Se abrió la democracia en Argentina y empezó a abrirse también la democracia en el Cono Sur de a poquito, influido mucho por ese hito que fue el juicio de las juntas militares. Claro, lo que vos llamás el debate, entonces, tiene que ver con la posibilidad de inscribir el análisis de los hechos ocurridos en un terreno donde lo que prepondera es un rasgo distintivo de la república y de la democracia, que es pensar, debatir, darle a la palabra y no a la violencia protagonismo fundamental. Totalmente. Y la ley. Y la ley. Nos pusimos de acuerdo que fuera de la ley no hay nada. Nos pusimos de acuerdo, quiero decir, a grandes rasgos. Nos pusimos de acuerdo en ese hito que fue el juicio de la Junta, decir, no, nunca más en la Argentina se puede pisotear de esa manera la dignidad, la libertad, la vida. Se puede arrojar así como se hizo durante esos años excepcionales. Y es muy importante recordar también, con respecto al texto de Claudio Escribano, la mención que él hace a los filósofos del derecho, que tanto contribuyeron a que la política se nutriera, en el caso del gobierno de Raúl Alfonsín, de ideas, de conceptos y criterios que terminaron afianzando el valor de la democracia en el campo de los procedimientos políticos y en el juicio a las juntas militares. Entre ellos se menciona, como siempre, a Carlos Nino, una figura fundamental, autor de ese libro que vale la pena releer incesantemente, La Argentina, un país fuera de la ley.
Esto creo yo que es una de las contribuciones más importantes que el pensamiento político ha recibido del campo jurídico y que al mismo tiempo nos devuelve al campo jurídico como una instancia, un escenario donde se gesta la noción de comunidad en términos de legislación y de legalidad. Quiero mencionar también, porque se encuentra muy unido a todo lo que venimos mencionando, los aportes que hoy nos han hecho María Migliore, politóloga, cuando medita en torno a la política social argentina, a la necesidad de profesionalizarla, a la necesidad de entender que quienes han sido marginados del sistema social a través del hambre, a través de la imposibilidad de nutrirse más que de resabios de lo que es una alimentación a la que se tendría que tener derecho, y que sin embargo todavía no prolifera en nuestro país, le unió ella un análisis muy importante de lo que significa el papel del Estado en la construcción de este derecho a la alimentación. Y a esto el aporte de Jorge, de Leticia Vivas, que nos viene a presentar para la tercera edad, para la vejez, un programa también de realimentación de la dignidad, de la ancianidad, de la tercera etapa, donde la posibilidad de aprender, de actualizarse, de sostenerse en el campo de un protagonismo personal y social aparecía como una oportunidad formidable alimentada desde el campo del conocimiento, es decir, por una neuropsicóloga y un equipo, y desde el CONICET, una de las instituciones más valiosas que tiene el país. Todo esto, me parece a mí, le dio a la primera parte de nuestro programa un contenido que está muy unido, siempre muy unido a lo que llamamos el humanismo. Y sobre el humanismo voy a decirte que en la segunda parte de esta conversación nos vamos a encontrar con alguien que lo representa hondamente, Stefan Zweig. Café La República, la hora de la tertulia entre amigos en Haciendo Pie, con Jorge Sigal y Santiago Kovalov. Como siempre, tenemos un invitado. Viene de la mano de Santiago Kovalov y vamos a ver de qué se trata. ¿De quién se trata? Recordarás Jorge, recordarás Mónica, hubo algunas audiciones atrás en las que una oyente dijo, me encantaría que algún día volvieran ustedes a Stefan Zweig. Sí. ¿Recordás, Mónica? Hace 2 sí. fines de semana. Pues hoy le vamos a dar el gusto y nos vamos a dar el gusto de informar a nuestros oyentes que en esta tertulia de hoy nos va a acompañar Stefan Zweig. Es escritor alemán extraordinario porque realmente la vigencia de su obra, construida toda ella en la primera mitad del siglo XX, sigue teniendo una vigencia, un poder de fascinación y una hondura verdaderamente excepcionales. La vida de Stefan Zweig transcurrió entre 1881 y 1942, año en el cual él se suicidó en el Brasil, en Petrópolis, exiliado como estaba, y ante el avance para él irremediable del nacionalsocialismo, no solo en Alemania, a nivel mundial. No obstante, ese suicidio no dejó nunca de estar asociado, en el caso de su nombre, no solo a esa tragedia que representó su pérdida, sino fundamentalmente una obra excepcionalmente luminosa en el campo del humanismo. Vos sabés, Jorge, que él, cuando estaba componiendo su biografía sobre Erasmo de Rotterdam, le escribió a Hermann Hesse, el novelista alemán, muy amigo de él, estas palabras: he elegido a Erasmo de Rotterdam como el hombre de centro y de razón que también se vio atrapado como nosotros en una situación dramática y tal vez trágica, como esta en que ahora nos encontramos en medio de grandes movimientos contrapuestos de nuestros días y sin saber cuál será el desenlace de todo lo que nos toca vivir.
Fíjate vos, he elegido a Erasmo de Rotterdam para consagrarle un ensayo biográfico y analítico en el medio de una situación en la cual el humanismo peligra, el humanismo no sabe qué porvenir tendrá. Pues quiero reivindicar, abordando su vida, mis convicciones de que el pensamiento que en el orden político hoy podemos llamar de centro, el pensamiento que está asociado a la concepción de la razón y no del racionalismo, como un recurso mediante el cual los hombres pueden atenuar su propensión a la violencia para situar sus disidencias en el campo de la interlocución, hacen de Stefan Zweig una figura paradigmática de un ideal que para nosotros sigue siendo irrenunciable. Hoy lo hemos traído. Interesantísimo. Quiero agregar que anecdóticamente que gracias a Stefan Zweig hemos pasado nosotros, en particular la gente, los amigos de Santiago, hemos pasado una mejor pandemia cuando aconteció la pandemia, porque Santiago nos introdujo en la lectura y es realmente desbordante, no solamente la calidad de Stefan Zweig, sino la cantidad, cómo ha producido obra Stefan Zweig, ¿no? Sí, es impresionante. Es notable. Citemos algunas, además del libro sobre Erasmo de Rotterdam, Magallanes o la aventura más audaz de la humanidad. Increíble. El ensayo que le dedica a María Antonieta, los cuentos y poemas que abundan a lo largo de toda su producción ensayística, biográfica y novelística, la capacidad que él tuvo de dedicar un libro a Dickens, Balzac y Dostoyevsky bajo el título Tres Maestros, su versatilidad infinita de lector redundando en la producción de una obra ensayística donde la frescura de la prosa, la erudición infinita y el don del contacto inmediato con el lector lo han vuelto para nosotros un autor central al que volver, como hoy lo vamos a hacer, es tal vez fundamental. Y hoy lo vamos a hacer, Jorge, unido a un episodio que él describe en la que quizás sea una de sus obras maestras, El mundo de ayer, Memorias de un europeo, escritas luego del inicio de la Segunda Guerra Mundial, donde él advierte la tragedia que está viviendo Europa y se pregunta ¿dónde estábamos nosotros cuando se avecinaba el nacionalsocialismo? ¿Qué entendíamos de lo que estaba ocurriendo? ¿Hasta dónde fuimos capaces de ver en ese movimiento, en esa turbulencia de la Alemania de principios de los años 30, fines de los años 20, los indicios de la tragedia que se avecinaba en Europa? En el capítulo que en este libro maravilloso él dedica a Hitler, comienza diciéndonos así: obedeciendo una ley irrevocable, la historia niega a los contemporáneos la posibilidad de conocer en sus inicios los grandes movimientos que determinan su época. Por esta razón no recuerdo cuándo oí por primera vez el nombre de Adolf Hitler, ese nombre que ya desde hace años nos vemos obligados a recordar o pronunciar en relación con cualquier cosa todos los días, casi cada segundo, el nombre del hombre que ha traído más calamidades a nuestro mundo que cualquier otro en todos los tiempos. Dice, no reapareció hasta pasados algunos años desde principios de la década del 30, y entonces la furiosa oleada de descontento social lo elevó enseguida hasta lo más alto. La inflación, el paro, las crisis políticas y no en menor grado la estupidez extranjera habían soliviantado al pueblo alemán. Para el pueblo alemán el orden ha sido siempre más importante que la libertad y el derecho. Y quien prometía orden, el propio Goethe dijo que prefería una injusticia a un desorden, desde el primer momento podía contar con centenares de miles de seguidores. Pero todavía
no nos dábamos cuenta del peligro. Los pocos escritores que se habían tomado de veras la molestia de leer el libro de Hitler, en vez de analizar el programa que contenía, se burlaban de la ampulosidad de su prosa pedestre y aburrida. Los grandes periódicos democráticos, en vez de prevenir a sus lectores, los tranquilizaban todos los días, diciéndoles que aquel movimiento, que en efecto a duras penas financiaba su gigantesca actividad agitadora con el dinero de la industria pesada y un endeudamiento temerario, se derrumbaría irremediablemente al día siguiente o al otro. Incluso aquel mismo día de enero de 1933, en que Hitler se convirtió en canciller, la gran masa y los mismos que lo habían empujado al cargo lo consideraban un simple depositario provisional del puesto y veían el gobierno del nacionalsocialismo como un mero episodio transitorio. Entonces se manifestó por primera vez y a gran escala la técnica cínicamente genial de Hitler. Durante años había hecho promesas a diestra y siniestra y se había ganado importantes prosélitos en todos los partidos, cada uno de los cuales creía poder aprovechar para sus propios fines las fuerzas místicas de aquel soldado desconocido. Pero la misma técnica que Hitler empleó más adelante en política internacional, la de concertar alianzas basadas en juramentos y en la sinceridad alemana con aquellos a los que quería aniquilar y exterminar, le valió ya su primer triunfo. Así comienza la meditación de Stefan Zweig en uno de los capítulos finales de El mundo de ayer, una obra que no solo nos relata y nos cuenta, como bien decías tal vez de Claudio Escribano, su trabajo no solo evoca, no solo recuerda, también advierte, ¿verdad? Claro, creo que estamos hablando de la obra más ensayística, ¿no?, de Zweig. Creo que sí. Hace una especie de reflexión, bueno, es un libro que hace una reflexión sobre historia, sobre la tragedia de Europa. Él está preparándose para el final, ¿no? Porque para él fue el final, el nazismo, ¿no? Sí. Fue el final, con un escepticismo que creo que es el escepticismo de los que se vieron sorprendidos, ¿no? Él perteneció, Porque, a claro, una época que no lo preparó para, yo te diría, orientarse hacia el análisis de lo político. Dejaban lo político de lado, estaban en el campo del arte, sí. Estaban en un momento en el cual el mundo austrohúngaro todavía... Claro, él vivía en Viena, ¿no? Sí. Vivía en Viena, en un mundo, en un mundo muy muy idílico, ¿no? El café central, esas conversaciones con escritores. Parecía mentira, creo que lo dice en algún lado, ¿no, Santiago? Parecía mentira que en Viena no, Claro. Austria no puede caer en manos de ese mamarracho, porque además lo consideraban a Hitler, ¿no? Así es. Es que es realmente un fenómeno caricaturesco. Nunca pensaron. Nunca Él, por lo menos. Pensaron. ¿No? Mira, estás señalando algo muy importante. Sí. Y voy a decirte quién más formó parte de esa dificultad para entender la magnitud que iba a cobrar el nacionalsocialismo. Uh-huh. ¿Quién fue? Sigmund Freud. Claro. Sigmund Freud, cuando ve el auge de Hitler, dice: en la Alemania de Kant, Mozart y Schopenhauer, este hombre no puede prosperar. Pero ocurre que Alemania no era, por lo menos predominantemente en ese momento, la Alemania de Kant, de Mozart y de Schopenhauer. Era la Alemania degradada que emergía de la Primera Guerra Mundial, absolutamente derrotada y humillada. Eso. El Tratado de Versalles, que en cierta medida sellaba la suerte de Alemania como derrotado, era también un tratado que asfixiaba a Alemania en una, yo diría, atroz dependencia y servilismo del resto de Europa, y era natural que en esa atmósfera la necesidad de vivir, de respirar, de salir, terminara por darle crédito a quien venía a prometer la redención absoluta, como fue Adolf Hitler,
que se convirtió, por otra parte, mediante esa habilidad que le reconoce Stefan Zweig, en una figura central de aquellos sectores con poder que en Alemania estaban dispuestos a hacerlo todo para recuperar su propio prestigio. Incluido algunos sectores de la comunidad judía. Incluidos algunos Que sectores de la no va a comunidad suceder, judía. no va a suceder nada. Es un hombre, bueno, son un poquito estridentes, son un poquito alocados, pero bien intencionados, ¿no? Yo creo que esto que estás diciendo es muy importante y él mismo lo señala. Él mismo dice, prosiguiendo la lectura de estas páginas del Mundo de ayer, nos dice que Hitler sabía engañar también, a fuerza de hacer promesas a todo el mundo, que el día en que llegó al poder, la alegría se apoderó de los bandos más dispares, de los monárquicos, de los socialdemócratas. Incluso los socialdemócratas no vieron su llegada al poder con tan malos ojos como habría sido de esperar, porque confiaban en que eliminaría a sus enemigos mortales, los comunistas, que tan enojosamente les pisaban los talones. Ni siquiera los judíos alemanes, dice Stefan Zweig, recordando lo que recién planteabas, se mostraron demasiado preocupados. Se engañaban con la ilusión de que un ministre jacobin, o sea, un ministro jacobino, lo dice en francés, ya no era un jacobino, de que un canciller del Reich repondría, por supuesto, la vulgar actitud de un agitador antisemita e iría más allá de eso. Y por último, ¿podía imponer nada por la fuerza a un Estado en que el derecho estaba firmemente arraigado, en que tenía en contra la mayoría del Parlamento, y en que todos los ciudadanos creían tener aseguradas la libertad y la igualdad de derechos, de acuerdo con la Constitución solemnemente jurada? Jorge, yo me pregunto hasta qué punto la honestidad intelectual de Stefan Zweig no está denunciando algo más que la propia miopía que padeció él y su generación en aquel momento. ¿Cuántas veces en la historia creemos que la política, con sus alternativas, buenas y malas, transcurre por un carril paralelo al de nuestros verdaderos intereses? Cuando en verdad lo que una y otra vez descubrimos es que teniendo todo el derecho de dedicarnos a lo que nos importa, no podemos olvidar que vivimos en el escenario de una comunidad, donde las alternativas políticas pueden tener tal poder decisorio sobre nuestras vidas que pueden impedir que sigamos el curso de lo que queremos a fuerza de imponernos la brutalidad de sus decisiones. Es impresionante porque a través de Stefan Zweig uno va siguiendo, Santiago, a ver si coincidís con esta, va siguiendo esa de alguna manera cómo se desarma esa inocencia, esa incredulidad que tiene una parte de la intelectualidad alemana y también austríaca, ¿no? Es decir, bueno, y cómo los va sorprendiendo eso que está sucediendo, que no pueden dar crédito a lo que están viendo. Claro, no logran entender en qué medida lo que ocurre es el síntoma de una realidad que se ha ido incubando. Y porque además, yo supongo, Santiago, que en esas circunstancias, nos ha pasado alguna vez, pero no con la gravedad que tuvo el nazismo, que vos te preguntás, ¿dónde estaba yo? ¿Dónde está mi inteligencia? ¿Dónde está mi percepción? Eso. ¿Cómo yo no lo atendía a esto? Y surge un monigote que, como decía Freud, sabía hablar. Sí, un monigote sabía hablar. Había encontrado una sociedad predispuesta a creerle porque era el único que llevaba al campo de la enunciación política el tema de la necesidad de recuperar la dignidad, la potencia económica, y encontró el apoyo de sectores que uno diría jamás apoyaría una figura como esta, pero esta figura se convirtió en el hombre que los condujo, creían ellos, a la redención que Alemania debía encontrar para vengarse del destino que había un emergente de la humillación, ¿no? Ni siquiera los judíos alemanes se mostraron demasiado preocupados. Luego, prosigue Stefan Zweig, se produjo el incendio del Reichstag, del Parlamento, que desapareció, y Göring soltó a sus hordas. De un solo golpe se aplastaron
todos los derechos en Alemania. Horrorizada, la gente tuvo noticias de que existían campos de concentración en tiempos de paz y de que en los cuarteles se construían cámaras secretas donde se mataba a personas inocentes sin juicio ni formalidades. Aquello solo podía ser el estallido de una primera furia insensata, se decía la gente. Algo así no podía durar en pleno siglo XX. Pero solo era el comienzo. El mundo aguzó los oídos y se negó al principio a creerse lo increíble, pero ya en aquellos días vi a los primeros fugitivos. De noche habían atravesado las montañas de Salzburgo o el río fronterizo a nado. Nos miraban hambrientos, andrajosos, azarosos. Con ellos había empezado la huida provocada por el pánico ante la inhumanidad que después se extendería por el mundo entero. Pero viendo a aquellos expulsados, todavía no me imaginaba que sus rostros macilentos anunciaban ya mi propio destino y que todos seríamos víctimas del poder de aquel solo hombre. Impresionante. ¿Qué prosa? Digámoslo no como quien intenta denunciar o enunciar o diferenciar la calidad expresiva del resto de lo que dice. Hay que hablar así para darle elocuencia a lo que se quiere decir, ¿no? Sí. Tiene un lenguaje particular, ¿no? Claro, sin énfasis. Vos ves que el énfasis viene de las ideas, de la densidad de los conceptos. Es un narrador limpio, limpio. No hay exhibición de una musculatura verbal que permita hablar de un preciosista. Claro, estamos ante un gran escritor, un gran ensayista. Y también, volviendo a lo que estamos diciendo, el no darse cuenta, el subestimar. Vos lo mencionabas en tu editorial recordando las palabras de José Claudio Escribano. No podemos dejar caer en la obviedad el logro extraordinario que significó el juicio a la Junta. No podemos hacer de aquel episodio un episodio que ya transcurrió. No podemos acostumbrarnos a la democracia porque es frágil. Ella se sustenta en la capacidad de defenderla a través de una incesante atención al cuidado que demandan sus valores. La democracia no termina de instalarse nunca como un hecho consumado, no tiene la firmeza de una puerta ni de un piso. Es siempre tarea. Totalmente. Es siempre tarea. Y una cosa que me parece que nosotros hacemos mucho hincapié, Santiago, siempre, una cosa es cómo salir de determinadas emociones. Lo hablamos el domingo pasado con Hernán Banoli. Ajá. ¿Cómo salir de determinadas emociones? ¿Cómo hacer para que las emociones finalmente no te gobiernen a tal punto que te hagan perder la razón? Y eso es de alguna manera lo que la valoración del juicio a la Junta, la valoración histórica del juicio a la Junta se pudo hacer en la Argentina. Es una valoración que excede lo emocional, porque lo emocional estaba muy ligado. Todavía hay mucho dolor por aquello que sucedió en la Argentina. Así es. Todavía hay mucho dolor de los dos lados, de la gente que perdió a la que le desaparecieron a sus hijos y a sus nietos. Todavía hay nietos que no se encuentran y hay víctimas de atentados horribles que todavía no se han saldado por parte de la guerrilla. En fin, es un tema complicado. El juicio de la Junta dijo, este es el horror, pero este es el piso. Acá hay un fallo que dice, la ley es la ley. Esto que dijimos nosotros al comienzo y que dice Escribano. Eso es lo que dice, efectivamente, y por eso nos ha parecido a nosotros que traer un invitado como Stefan Zweig, mediante este recuerdo de lo que significó el inicio del nacionalsocialismo y la apatía o indiferencia o ineptitud del discernimiento para comprender en qué momento se estaba viviendo. Él dice, recordará sus palabras iniciales, él dice que parece ser una fatalidad histórica. Parece ser que cuando los hechos que van de revestir una magnitud trágica empiezan a insinuarse en el horizonte, empiezan a perfilarse como evidencias reales, hay algo
en el entendimiento colectivo que no alcanza a advertir su presencia, salvo excepciones. Claro. Salvo excepciones. Como por ejemplo en relación a lo que implicaba la sociedad de masas cuando Ortega y Gasset en los años 20 dice, aquí está ocurriendo algo nuevo, aquí estamos ante un hecho que ya tuvo lugar, aquí el auge del pensamiento mussoliniano, del comunismo y del nacionalsocialismo nos remite a una Europa imperial y totalitaria, en la cual Europa ya vivió sumergida a principios de la era cristiana. Y no lo estamos advirtiendo, no lo vemos como algo que se repite. Estamos en una realidad, cada uno está ocupado con lo suyo inevitablemente, y bueno, alguien se ocupará de la política. Sí. Ese dramático seguir la vida de Stefan Zweig, ¿no? Es dramático, digo es dramático. Primero hay una etapa, hasta su muerte, de una productividad, como ya lo dijimos, ¿no? Asombroso, creo que es una cosa impresionante. Pero después ese periodo donde él dice, no va a pasar, porque es él el que dice no va a pasar. Es él. Y termina pegándose un tiro, ¿no? Con Fíjate cómo él te da la razón diciendo lo siguiente. Sí. Resulta difícil desprenderse en pocas semanas de 30 o 40 años de fe profunda en el mundo. Ay, Dios. Anclados en nuestras ideas del derecho, creíamos en la existencia de una conciencia alemana, europea, mundial, y estábamos convencidos de que la inhumanidad tenía una medida que acabaría de una vez para siempre ante la presencia de la humanidad. Puesto que intento ser tan sincero como puedo, tengo que confesar que en 1933 y todavía en 1934 nadie creía que fuera posible una centésima ni una milésima parte de lo que sobrevendría al cabo de pocas semanas. Esto lo dice Stefan Zweig desgarrado digo, por un sentimiento de perplejidad y de dolor ante la propia ineptitud en él, que era un hombre que se negó a ver lo que estaba sucediendo en un mundo que ya no era el mundo de ayer. Claro. Era otro mundo, un mundo contaminado ya por la imposibilidad de sostener en el campo del humanismo los ideales de la política en los que él creía estar viviendo. Claro. También nos dirá esto, de todos modos teníamos claro de antemano que los escritores libres e independientes íbamos a tener ciertas dificultades, pero de ninguna manera el peso de una censura brutal como a las que cayó sobre todos nosotros, y debo decirlo particularmente sobre mí. Ya lo ven, todas las barbaridades como la quema de libros, las fiestas alrededor de la picota que pocos meses más tarde ya eran hechos reales, un mes después de la toma del poder por Hitler, todavía eran inconcebibles. Todavía no podíamos nosotros, las personas que nos llamábamos más perspicaces, advertir dónde estábamos. Qué horror, ¿no? Qué horror. Qué duele, advertencia, ¿no? Cómo duele, ¿no? Cómo duele esa descripción que hace de su propia incredulidad, ¿no? Produce un dolor tremendo. Así lo peor, creo, Santiago, es que no sé si se aprende de estas cosas. Mira, no, lo decís muy bien, y me apresuran a decir que no podemos asociar al pesimismo lo que acabas de decir. Cada generación parece llamada a tener que correr con la responsabilidad de advertir lo que no se acumula como saber. Claro. No se acumula como saber el sentimiento de lo trágico. Más bien tendemos a creer que, superado el pasado, ya no volveremos a caer en lo que ocurrió. ¿Cómo va a haber una tercera guerra mundial? ¿Cómo va a proseguir el odio al hombre porque es de otro color o de otra creencia religiosa? Estamos en un mundo civilizado. Ya la Segunda Guerra pasó, no hay más campos de concentración. Sí, señores, puede haberlo, como dice Hannah Arendt muy bien. El totalitarismo cambia de aspecto, pero no deja nunca de ser una amenaza. Claro. Muy interesante.
Llegaron mensajes, perdón que los sí, interrumpa. pero interrumpa, pase. Hay varios y bueno, Vamos. queremos agradecerlos en estos minutitos que nos quedan. Patricia, sí, desde Villa Ramallo, que bueno, dice que comparte el privilegio que nos produce escucharte, Santiago, cada domingo, y que dice que es uno de los placeres dominicales junto Gracias. con Jorge y el equipo. ¿Qué más? Quiero también agradecer a Víctor. Víctor te envía deseos de un feliz cumpleaños y buena vida. Víctor, que nos escribe desde Tortuguitas junto a su familia. Y después te voy a mostrar un dibujo que ha compartido Matías Fontán. Dice, agradecido por todo el conocimiento que nos regala, los escuchamos siempre desde Mar de Ajó, en la Mirá, costa. qué lindo. Qué Así que un lindo. saludo. Bueno, aquí alguien que nos está escuchando, sí, que siempre, bueno, le gustan las reflexiones que evocan en Café La República. José, que nos escribe desde Villa Elisa. Así que gracias a todos. Gracias a todos. Estamos por terminar el año, ¿no? Estamos Sí, a entonces mitad del mes Sí. con Pero el que nosotros termina seguimos el año. acá, nosotros Aquí seguimos seguiremos. acá. Los domingos que vienen nos cae ahí medio sándwich entre las fiestas, pero vamos a estar Sí, acá. Muy bien, Sí, me vamos a estar parece sobrios fantástico. incluso. Ah, Vamos a estar bueno, sobrios. yo muy no importante. quiero- Bueno, Santiago, no doy- yo no sé, voy a hablar por Santiago. No, tal vez, No voy sé, a hablar ni por yo ni Santiago, Gaby, por ¿no? las dudas. Vamos a encontrarnos con Graciela. Bueno, y aquí estamos conectados con Graciela Fernández Meijide. ¿Cómo estás, Graciela? Hola, Graciela. Estoy bien, estoy relativamente bien. Bueno, Bueno, qué suerte. esa cautela, sin embargo, no disimula tu bienestar. Bueno, Eh, tenemos muy poquito. Ustedes- Sí, Estamos bien también, gracias. estamos bien, Graciela, estamos bien, muy contentos. Hemos tenido un programa que nos, como siempre, la verdad que a nosotros nos gusta mucho La tarea. Como te pasa a vos todos Con los Jorge. domingos. Y bueno, tenemos muy poquitos minutos porque nos hemos, como siempre, ido de pico, como dice Fernando Bravo, se nos calentó el pico y hablamos mucho. ¿Qué tenés pensado para hoy, si querés decirlo? Yo siempre pregunto, ¿no? Sí. Tengo pensado, bueno, algo que yo creo que Sí. en este momento lo mismo Pablo piensa igual, que se impone siempre una mirada desde nosotros que estamos en la actualidad Sí. de económica y política, Ajá. ¿no? De alguien sensato. Claro. Eso por un lado. Y por el otro, no nos olvidamos, al contrario, los calores a veces nos hacen acordar, hoy nos aliviaron un poquito. Sí. Se viene el verano y no está nada mal consultar a un dermatólogo, en este caso va a ser una dermatóloga, Ujú. sobre los cuidados que corresponde tomar en días así, porque la piel se lastima si uno no se cuida, y además porque también en este caso es alguien que también se metió en temas de alimentación y sobre todo de extensión de la vida. Ajá. ¿Qué está pasando? Mira qué con la casualidad. vida? ¿Qué pasó? Y No, que hoy justo entrevistamos nosotros a Leticia Vivas, que es neuropsicóloga y que ha instrumentado junto con sus compañeros del CONICET un servicio que se llama LAPSI, que es una web, un servicio que se llega a través de la web para personas mayores, ejercitar la memoria, el trabajo que tiene que hacer una persona, como decíamos nosotros, usábamos esta equiparación, como una persona en determinado momento tiene que empezar a hacer más gimnasia porque los músculos se ablandan, las personas a determinada edad también tienen que ejercitar el cerebro porque el cerebro sufre deterioros. Bueno, fue muy interesante y muy ligado a lo que vos estás diciendo, Graciela. claro, la propuesta que van a Ustedes se hacer. fijaron, si ustedes se fijaron, Sí, entre los signos, yo no sé el teléfono de ustedes qué símbolos tiene, sí, qué emoji tiene, ¿no? sí.
pero tienen un cerebrito. Sí, muy Aparece un interesante. cerebrito. Claro. Yo voy a decir una cosa, déjame que agregue una cosa. No es un Dale. buen ejemplo para lo que estamos hablando Graciela Fernández Mejide ni Santiago Kovadlov. Yo me ¿Por qué? incluyo, porque ustedes son, ustedes no son gente mayor, ustedes son gente privilegiada, con una cabeza privilegiada. Ustedes no saben lo que es el deterioro cognitivo, lo sé yo. No, fíjate vos la demagogia, Graciela, que hay en el planteo de Demagogia, sí, es un poco demagógico, sí, lo admito. Lo que pasa es que Santiago y yo venimos de otro lado y lo disimulamos hasta ahora que vos nos descubriste. No, pero es muy interesante. Lo estoy diciendo de verdad, Santiago, de verdad, Graciela. Lo digo para que no pierdan de vista lo que le pasa a otra gente. Claro. Porque ustedes son casos excepcionales por la... Bueno, no sé, no voy a especular con nada, pero han tenido una vida muy intensa, han trabajado mucho, han ejercitado los músculos. Los músculos quiere decir también el cerebro. Fíjate como en el programa de Graciela, cuando se toma el primer tema al que ella hizo referencia, que es este segundo tema, que es el del cuidado, el cuidado. Sí. El cuidado es el tema que también está presente en la concepción que actualmente tratamos de privilegiar en la noción de la tercera edad, de la edad de los mayores. Cuidarse quiere decir tener derecho a hacer de esa etapa de la vida, ¿verdad, Graciela?, un momento de protagonismo. Así es. Incluso hoy alguien muy querido y respetado por mí Sí, desde España me mandó una hermosa poesía sí. que no la voy a leer, Ajá. larguísima, pero ¿qué tiene que ver con eso? Como alguien se sienta, mira, parece que no le pasa nada, pero está registrando todo lo que está pasando a través de la ventana en la que mira, ¿no? Muy hermoso, porque Qué está lindo. muy atento, piensa, y sus pensamientos actuales. Querida Graciela, son las 2 de la tarde, empieza ¿Por qué? Nosotros te deseamos lo Bastante mejor para el nomás. programa y nos encontramos el domingo que viene, si te parece bien. Así Me quedamos. parece bien y Y nosotros con Pablo vamos a hacer lo mejor que podamos para estar a la altura de ustedes. Ajá, y que ese bienestar del que hablaste para vos perdure mucho, mucho, mucho. Chao Graciela, hasta el domingo que viene. Chao Mónica, Chao, chao buena Santiago, semana. nos Hasta encontramos el próximo domingo. domingo. Gracias a todos los Felicidades, oyentes. Santiago. Chao, chao. Jorge Sigal y Santiago Kovadlov en la 1110.